Hay verdades que son mejor no desenterrar, secretos que el tiempo y la tierra han guardado no para protegerlos, sino para protegernos. Pero la curiosidad, esa chispa peligrosa en el corazón humano, a veces abre puertas que nunca debieron ser tocadas. Prepárense, porque esta noche el pasado no es solo una memoria, es una trampa, y está esperando para devorarte. Ese silencio te está llamando. Bienvenidos, almas valientes que se atreven a mirar más allá del velo de lo tangible, a terrores nocturnos para no dormir. Hoy no hablaremos de un monstruo con garras o de un fantasma que llora. Nos adentraremos en algo mucho más sutil, más insidioso. Una historia que se arrastra bajo la piel, que juega con la mente y que se nutre del silencio. Prepárense para una inmersión en lo que sucede cuando el pasado se niega a permanecer enterrado, y el horror no tiene forma, sino un vacío inquietante. Esto es el silencio que oculta la verdad. El comienzo, la obsesión por un lugar olvidado. Nuestra historia comienza con un hombre, Elías, un historiador aficionado más fascinado por los misterios olvidados que por las verdades establecidas. Su obsesión, un lugar, un punto casi borrado de los mapas antiguos, perdido en las profundidades de un bosque remoto que pocos se atrevían a pisar. Un antiguo asentamiento rural, abandonado súbitamente hace más de un siglo. No quedaban ruinas notables, solo la tierra y los árboles reclamando su espacio. Pero los pocos registros que Elías encontró hablaban de una comunidad pequeña, autosuficiente, que un día simplemente desapareció, sin dejar rastro, sin cuerpos, sin explicaciones. Solo un silencio absoluto y una prohibición tácita entre los lugareños más viejos de siquiera mencionar su nombre. Elías, con la tenacidad de quien persigue una sombra, encontró una única referencia. Un viejo diario de un explorador del siglo XIX que mencionaba el pueblo del silencio. Describía una atmósfera opresiva, un aire denso y la extraña ausencia de sonidos naturales, ni pájaros ni insectos. Solo un silencio perturbador. La nota final del diario era una advertencia. Algunos secretos no están destinados a ser contados. Algunos silencios no deben ser rotos. Lejos de disuadirlo, esto solo avivó la curiosidad de Elías. Convencido de que había una historia vital, una pieza perdida de la historia local, invirtió meses en preparar su expedición. Equipo de grabación, GPS, provisiones. Quería documentarlo todo. Descubrir el misterio de El Pueblo del Silencio. La llegada. Un silencio anormal. El día que Elías encontró el lugar lo supo. Incluso antes de ver los viejos marcadores, los árboles se tornaron extrañamente silenciosos. El canto de los pájaros se extinguió. El zumbido de los insectos cesó. Un silencio antinatural, pesado, se cernía sobre el aire. No era la calma de un bosque, era la ausencia de vida sonora. Era el silencio que había leído en el diario. Y era perturbador. Con cada paso que daba hacia el centro del asentamiento olvidado, el silencio se hacía más profundo, más opresivo. Casi podía sentirlo, como una manta gruesa que amortiguaba el mundo exterior. Su propia voz, al intentar hablar, sonaba amortiguada, extraña. Llegó al corazón del antiguo pueblo. Solo quedaban débiles contornos de cimientos, alguna piedra angular cubierta de musgo. Pero la sensación era abrumadora. Una presencia innegable. Como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración. Como si algo en ese silencio lo estuviera observando. Instaló su campamento sintiendo la necesidad de pasar la noche, de dejarse envolver por el misterio. Su equipo de audio, calibrado para captar los sonidos más sutiles, registraba solo una línea plana. Ni un soplo de viento ni el crujido de una rama. Nada. El silencio era total, y era paradójicamente lo más ruidoso que había experimentado. Las voces del silencio. La primera manifestación. La primera noche el silencio fue su torturador. No podía dormir. Cada fibra de su ser gritaba que algo no andaba bien. Encendió su grabadora. El medidor, plano, pero en sus auriculares lo escuchó. Al principio fueron solo susurros, como si el viento intentara formar palabras, pero no pudiera. Voces apenas audibles que se retorcían y se mezclaban. Luego un llanto débil. Después una risa infantil, tan pura que le heló la sangre. Pura, pero distorsionada como si viniera de muy lejos o de un lugar donde el tiempo no existía. Las voces no estaban en el aire, estaban
en el silencio, como si el vacío entre los sonidos fuera un recipiente para las memorias. Eran fragmentos de conversaciones, de lamentos, de alegría, todos ahogados, todos ininteligibles, pero innegablemente humanos. Voces de los que habían habitado el pueblo. Elías revisó su equipo. Estaba funcionando perfectamente. La grabadora, en su medidor, mostraba el mismo silencio, pero en sus auriculares el coro de voces crecía. No se acercaban, simplemente se volvían más densas, más complejas, como si el propio silencio se estuviera volviendo ruidoso para él. Una cacofonía silenciosa que amenazaba con destrozar su cordura. No era un fantasma que perseguía, era el lugar mismo, un receptáculo de ecos residuales, los gritos de desesperación, los últimos alientos, todo almacenado en el vacío, y Elías estaba empezando a escucharlos. La revelación del tabú, el sacrificio. Las noches se sucedieron. Elías no podía irse. Las voces lo habían atrapado. Ya no eran solo susurros, eran recuerdos fragmentados que se filtraban en su mente, como si el silencio mismo le estuviera contando su terrible historia. Vio imágenes no con sus ojos, sino con su mente, una comunidad aislada, azotada por la hambruna y la enfermedad cada vez más desesperada. Y una solución, un pacto, un sacrificio. El pueblo del silencio no desapareció por una plaga o una catástrofe natural. Desaparecieron porque ellos mismos eligieron el silencio. Ofrecieron algo invaluable a una entidad, algo que los protegería del mundo exterior, que les daría abundancia y paz a cambio de el silencio absoluto. Y ese silencio no era metafórico. Era la ausencia de todo sonido, de toda vida, de toda señal de existencia. Era un pacto con algo que se alimentaba de la luz, del sonido, del ser. Y el precio de ese pacto fue lo más espantoso: sus propios hijos, sus voces, sus risas, sus vidas. Todo se les fue arrebatado no por la muerte, sino por el silencio. La entidad, un horror ancestral sin forma, se alimentaba de los sonidos, de las vibraciones, de la energía vital. Y el pueblo, para sobrevivir a una amenaza mayor, decidió ofrecerle un banquete. El silencio que Elías experimentaba no era la ausencia de sonido, era la presencia de ese devorador de ecos, un ser que había consumido toda la reverberación de vida de ese lugar. Y el último aliento de los niños fue su manjar más preciado. Elías ahora lo comprendía. Las voces que escuchaba en sus auriculares no eran fantasmas, eran los últimos ecos, las últimas vibraciones de aquellos a quienes se les había arrebatado todo. Fragmentos de vida atrapados en el vacío, condenados a repetir su sufrimiento en un bucle eterno de silencio audible. La trampa del silencio, la desesperación final. Elías intentó escapar, pero el silencio lo había atrapado. No podía salir. Cada vez que intentaba alejarse, las voces se volvían más claras, más fuertes. El miedo a perder la cordura se apoderaba de él. El equipo de grabación, su única conexión con la realidad exterior, comenzó a fallar. Las baterías se agotaban misteriosamente, las pantallas se llenaban de estática. El ente del silencio no solo había consumido los sonidos del pueblo, ahora quería consumir los suyos. Quería el silencio de su mente, el silencio de su vida. Elías se sentía cada vez más débil, más vacío, como si algo estuviera drenando su propia resonancia. Las noches se convirtieron en un infierno. Las voces se transformaron en un coro de tormento, y a veces una única voz, clara y fría, le hablaba directamente desde el silencio, diciéndole que ahora era uno de ellos, que ya no había escape, que su curiosidad lo había condenado a la misma suerte que el pueblo. Elías no lo sabía entonces, pero al romper el tabú, al entrar en ese lugar y al intentar escuchar sus secretos, había abierto una conexión. Se había convertido en el próximo recipiente para el silencio. El precio de conocer la verdad era unirse a aquellos que habían sido consumidos por ella. Ya no había forma de distinguir la realidad de la pesadilla. Las voces estaban en todas partes, en su cabeza, en el aire, en el suelo. Eran el propio silencio. Elías sabía que el tiempo se agotaba. Estaba a punto de volverse parte de la resonancia eterna, parte de ese silencio que una vez oído nunca te abandonaba. El silencio final, un nuevo eco. Nunca más se supo de Elías. Su equipo fue encontrado meses después por unos excursionistas que, asustados por el silencio antinatural del lugar, no se atrevieron a adentrarse más. La grabadora, extrañamente intacta, contenía un último archivo.
Minutos de estática. Y al final, un lamento débil distorsionado, la misma risa infantil, y luego, nada, solo un silencio absoluto. El pueblo del silencio sigue en los mapas olvidados. El bosque lo ha reclamado. Y el silencio, su eterno guardián, sigue esperando. Porque el pasado nunca muere realmente. Solo se transforma en un eco que se alimenta de la curiosidad. Un horror sin forma que susurra verdades en el vacío. Y quizás si te atreves a buscarlo, si te atreves a escuchar, te darás cuenta de que ese silencio te ha estado esperando a ti también. El silencio que oculta la verdad. ¿Una simple historia? ¿O acaso algunos lugares guardan secretos tan oscuros que su mera existencia te condena? La próxima vez que te encuentres en un lugar extrañamente silencioso, escucha con atención. Podrías no estar solo. Cuéntanos en los comentarios. ¿Te atreverías a investigar un lugar así? ¿Qué crees que le sucedió a Elías? Queremos leer tus teorías. Si este relato te ha robado el sueño y te ha sumergido en las profundidades del terror, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana para no perderte nuestras próximas inmersiones en el abismo de las leyendas y los horrores más oscuros del mundo. Hasta el próximo terror nocturno, y que tu silencio nunca te traicione.